Queridas, queridos, avanzamos en la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos llegando a un texto llamado El humor. Nada más de entrada con el título, supongo que el doctor Freud va a hacer referencia a el chiste y su relación con lo inconsciente. Pero vamos a ver. Texto de 1927, escrito y publicado seguramente ese mismo año. La nota introductoria, vemos las ediciones en alemán, el título original, traducciones al castellano por Ludovico Rosenthal, segundo en importancia, al menos en México. Ajá. Dice Freud, perdón, el traductor. Y Freud escribió este artículo en 5 días en la segunda semana de agosto de 1927 y fue leído en su nombre por Ana Freud el 1 de septiembre ante el 10º Congreso Psicoanalítico Internacional, celebrado en Innsbruck. En el otoño de ese mismo año fue publicado en el Almanaque Psicoanalítico para 1928. Tras un intervalo de más de 20 años, Freud retoma aquí el tema examinado en la última sección de su libro sobre el chiste y su relación con lo inconsciente, ajá, considerándolo a la luz del nuevo cuadro estructural de la psique. Hacia el final del artículo emergen algunas interesantes cuestiones de metapsicología y por primera vez se presenta al superyo bajo una faz amable. James Strachey, traductor de las obras de Freud del alemán al inglés y que luego heredamos ustedes y yo como esta obra, la Standard Edition, la edición normalizada o edición estándar, ¿vale? En fin, es un texto corto, pero vamos a ver. Antes de continuar, obviamente les hice la mención. Todo este texto ya está leído y estudiado en este espacio. Se los dejo en la descripción en una lista de reproducción, pero también en este texto, un texto algo pesado, el chiste de su relación, hacia el final es mi parte favorita. Hacia el final se habla, digamos, de el juego de energías entre quien cuenta un chiste y quien escucha. Y digamos cómo en esta convivencia aparece una tercera figura. Voy a dejar mi comentario hasta ahí. Les invito, sin duda, a disfrutar conmigo el chiste y su relación con lo inconsciente. Dice el texto, en mi escrito sobre el chiste, su relación con lo inconsciente, traté del humor, en verdad, solo desde el punto de vista económico, es decir, el juego de fuerzas, lo que ocurre en la energía entre las dos personas que involucra contar un chiste, eh, digamos, buscar el afecto chistoso entre dos personas. Dice el texto, me pareció haber hallado la fuente del placer procurado por el humor y haber demostrado, según creo, que la ganancia de placer humorístico proviene del ahorro de un gasto de sentimiento. Nota número 1, véase el chiste, su relación con lo inconsciente, página 223. Ajá. Pero bueno, miren, aquí lo mismo, página bla, bla, bla. La nota 2 me la voy a saltar y no voy a detenerme para buscar lo que ya les mostré en pantalla, ¿vale? Dice Freud, el proceso humorístico puede consumarse de dos maneras. En una única persona que adopta ella misma la actitud humorística, mientras a la segunda persona le corresponde el papel de espectador u usufructuario, o bien entre dos personas. Permítame, ¿qué diablos es un usufructuario? Tal vez usó esa palabra en el chiste, no me acuerdo ahorita. Usufructo. El usufructo es un derecho real que permite a una persona usar y disfrutar de un bien ajeno con la obligación de conservarlo. Ok. Miren, el usufructuario es el poseedor de una cosa, pero no su dueño. Ajá. No su dueño. ¿De quién es dueño del humor? ¿Quién cuenta el chiste o quien lo escucha? Pero bueno, vamos a ver. O bien, entre dos personas ocurre el humor, ¿vale? El proceso humorístico.
una de las cuales no tiene participación alguna en el proceso humorístico, pero la segunda la hace objeto de su consideración humorística. Para detenernos en el más grosero ejemplo, veas el chiste y su relación, cuando el delincuente que es llevado al cadalso un lunes manifiesta, vaya, empieza bien la semana. El cadalso creo, no estoy muy seguro, donde se daban muerte a los delincuentes. Vamos a ver. Cadalso, Aquí está la definición de cadalso, tablado construido para la ejecución de la pena de muerte. ¿ok? Efectivamente. Entonces, supongamos es un delincuente, un criminal, lo llevan a ejecutar, a darle muerte a él un día lunes. Y él comenta, vaya, empieza bien la semana. Ajá. Desarrolla él mismo el humor, el criminal. El proceso humorístico se consuma en su persona y es evidente que le aporta cierta complacencia. Es decir, recupera cierto poder, cierto control, al menos de hablar sobre algo que le va a pasar. Ajá. A mí, el oyente no involucrado, me alcanza en cierto modo un efecto a distancia de la operación humorística del criminal. Registro, quizá de manera semejante a él, la ganancia de placer humorístico. Semejante, ajá, quizá. Es decir, un acto que puede, puede que no, nos toque y de determinada manera, con ciertos alcances. Me estoy dando cuenta de un detalle. Mm, pantalla verde. Uh, ahí está. Ya vieron mi desnudez. No es literal, pero pantalla verde. Ajá. Aquí tengo un silloncito. Dice el texto. El segundo caso se presenta cuando, por ejemplo, un literato o pintor describen con humorismo los modales de personas reales o inventadas. No hace falta que éstas muestren humor ninguno. La actitud humorística es asunto exclusivo de quien las toma por objeto, y como en el caso anterior, el lector o espectador pasa a participar del goce del humor. Resumiendo, entonces, uno puede dirigir la actitud humorística, no importa en qué consista ella, hacia su propia persona, yo como objeto, o hacia una persona ajena. Es decir, yo quiero reírme o quiero hacerte reír. Ajá. Cabe suponer que brinda una ganancia de placer a quien lo hace. Ajá. Y que al espectador no involucrado le corresponde una pareja ganancia de placer. El mejor método que tenemos de tomar, asir, observar la génesis de la ganancia humorística es volvernos al proceso que sobreviene en el espectador ante el cual otro desarrolla humor. Ve a este otro en una situación que, previsiblemente, habrá de producir los indicios de un afecto. Se enojará o quejará, manifestará o exteriorizará dolor, se aterrorizará, espantará, acaso hasta se desesperará. Y el espectador oyente está pronto a seguirlo en eso, a dejar que nazcan en él idénticas mociones de sentimiento. Pero ese apronte de sentimiento recibe un desengaño. El otro no exterioriza afecto alguno, sino que hace una broma. Pues bien, el gasto de sentimiento ahorrado, del gasto de sentimiento ahorrado proviene el placer humorístico del oyente. Uno llega con facilidad hasta ese punto, pero enseguida se dice que el proceso que tiene lugar en el otro, en el humorista, es el que merece mayor atención. No hay ninguna duda de que la esencia del humor consiste en ahorrarse los afectos a que habría dado ocasión la situación y en saltarse mediante una broma la posibilidad de tales manifestaciones o exteriorizaciones de sentimiento. En esa medida, el proceso del humorista tiene que coincidir con el del oyente. Mejor dicho, el proceso que adviene en el oyente, tiene que haber copiado al del humorista. Esta observación que les hice al principio, quien cuenta, quien escucha,
y parece ser que entre ellos nace una tercera persona. Ajá. Lo estoy describiendo de un modo como puedo ahorita. Ujú. Algo ocurre en el contacto humano. De hecho, podemos también nombrar ese fenómeno al respecto de un proceso mucho más serio, las leyes. Estoy yo, estás tú, pero también estamos nosotros. Voy a dejar hasta ahí mi comentario. Vamos a continuar. Ahora bien, ¿cómo produce el humorista aquella actitud psíquica que le vuelve superfluo, superficial, el desprendimiento de afecto? ¿Qué ocurre dinámicamente en él a raíz de la actitud humorística? Esto es básicamente las ganas de querer reír, las ganas de querer buscar lo chistoso, de querer sacar un provecho o un placer de una situación que va más allá de nosotros. Ajá. Esto lo estoy tomando del chiste y su relación con lo inconsciente. De todos modos, léanlo conmigo en la descripción. Continúa Freud. Es evidente que la solución del problema debe buscarse en el humorista. En el oyente solo cabe suponer un eco, una copia de ese proceso desconocido. Es tiempo de que nos familiaricemos con algunos caracteres del humor. El humor no tiene solo algo deliberador como el chiste y lo cómico, sino que también, sino también algo de grandioso y patético. Rasgos estos que no se encuentran en las otras dos clases de ganancia de placer derivada de una actitud intelectual. Actitud, inclinación, ¿vale? Las ganas de. Es evidente que lo gracioso reside en el triunfo del narcisismo, en la inatacabilidad, vaya, inatacabilidad del yo triunfante aseverada. Es decir, la identidad, el yo, triunfa y se hace inalcanzable. Ajá. El yo rehúsa sentir las afrentas que le ocasiona la realidad. Rehúsa dejarse constreñir al sufrimiento. Se empecina, es decir, se esfuerza en que los traumas del mundo exterior no pueden tocarlo y aún muestra que solo son para él ocasiones de ganancia de placer. Subrayo esto para el año 2024 que estoy grabando este video y señalar lo ridículo de la noción de resiliencia. Sean resilientes, sean resilientes. Bueno, ¿y qué es eso? Ah, no sé. Tú dame tu dinero. ¿Cómo triunfar ante la vida? Con humor. ¿Eso es resiliencia? No. De hecho, eso puede hacernos bastante antipáticos ante un profesional de la salud mental, pero bastante populares en un asunto mucho menos serio o profesional. Entonces, hay que aprender a reír, queridas y queridos. Hay que aprender a disfrutar de lo inútiles e ineptos que somos. Oh, sí. Voy a dejar así mi comentario. Voy a continuar con el texto. Este último rasgo es esencialísimo para el humor. Supongamos que el criminal a quien llevaron un lunes al patíbulo lo van a matar, hubiera dicho, no me importa nada. ¿Qué interesa que ahorquen a un tipo como yo? El mundo no se hundirá por eso. Deberíamos juzgar que ese dicho contiene, sí, esa grandiosa superioridad sobre la situación real. Ujú. Es sabio y justificado, pero en verdad no trasunta la huella del humor, y aún descansa en una apreciación de la realidad que es directamente contraria a la del humor. El humor no es resignado, es opositor, feministas. No solo significa el triunfo del yo, sino también el del principio de placer, capaz de afirmarse aquí a pesar de lo desfavorable de las circunstancias reales. ¿Por qué hablo del feminismo al respecto de esto? Porque las feministas no ríen. De hecho, las feministas tienen en alta consideración al sufrimiento. Ellas adoptan el dolor como una forma de cohesión social, como una forma de justificación de la agresión. Ellas.
porque no pueden haber hombres feministas, pueden haber aliados, pero eso es curioso. Al menos las feministas que conozco refieren la tristeza y el dolor como una forma de cohesión social. Y esto voy a dejar hasta ahí mi comentario. No tengo nada en contra del feminismo, así como nada en contra de ningún discurso filosófico, político, religioso, etcétera, pero no puedo evitar usar como hay cierta ganancia de placer, incluso a través de encontrar un eco a mi dolor en un grupo. Ajá. Pero sin duda, como humanidad somos más grandes. Y aquí no estoy apelando, ay, hay que ser psicoanalista, ¿no? De hecho, hace falta mucho el humor en la transmisión del psicoanálisis para el año 2024. Influenciado por las universidades, el psicoanálisis busca entrar en una casilla que es ridícula, la casilla del conocimiento científico. Lo puede hacer, pero ¿a qué costos? Entre otros costos, sacrificar el valor del humor para ¿cómo decirlo? La figura humana, la grandiosidad del espíritu humano. Vamos a continuar. Esto lo repito porque me encantó. El humor no es dejado, no es pasivo, es opositor, es activo. No solo significa el triunfo del yo, sino también el triunfo del principio de placer, capaz de afirmarse aquí a pesar de lo desfavorable de las circunstancias reales. Mediante estos dos últimos rasgos, el rechazo de la exigencia de la realidad y la imposición del principio de placer, el humor se aproxima a los procesos regresivos y reaccionarios que tan ampliamente hallamos en la psicopatología. Procesos regresivos, es decir, yo quisiera ser bebé. Procesos reaccionarios, odio la vida, odio la realidad. Entonces, me regreso a ser bebé. Ajá. Psicopatología, esto es importante, no conforme a la psiquiatría, psicología, neurología del año 2024, no la nuestra. Psicopatología de tiempos de Freud, es decir, neurosis. Ujú. Continúa el tiempo. Con su defensa frente a la posibilidad de sufrir, ocupa un lugar dentro de la gran serie de aquellos métodos que la vida anímica de los seres humanos ha desplegado a fin de sustraerse de la compulsión del padecimiento. Fíjense, el humor nos permite apropiarnos del dolor, superar el sufrimiento, ganarle al mundo. Una serie que se inicia con la neurosis y culmina en el delirio. Ajá. Y en la que se incluyen la embriaguez, el abandono de sí, el éxtasis, pero el éxtasis no como una experiencia de adicciones. Cuando Freud escribió esto, no existía la sustancia que ustedes y yo podemos nombrar como éxtasis, sino es más bien una experiencia casi religiosa. Ajá. Nota número 3. Eso no lo recuerdo del chiste. Ah, miren. Dice el traductor, véase el largo examen posterior de estos diversos métodos para evitar el sufrimiento o el padecimiento en el malestar en la cultura. Creo que es el capítulo 2 del malestar en la cultura. Les dejo todo el malestar en la cultura. Pero Freud ya había señalado su función defensiva del humor, la función defensiva del humor en el libro sobre el chiste. Eso es verdad y eso no lo había notado. Lo tengo que revisar. Pero bueno, vamos a continuar. El humor debe a ese nexo una dignidad que falta enteramente, por ejemplo, al chiste, pues éste o bien solo sirve para la ganancia de placer, a la ganancia de placer, perdón, o pone la ganancia de placer al servicio de la agresión. Ahora bien, ¿en qué consiste la actitud humorística por la cual uno se rehúsa al sufrimiento? Pone de relieve que el yo es indoblegable por el mundo real. Sustenta triunfalmente el principio de placer, pero todo ello sin resignar, como lo hacen otros procedimientos de igual propósito. El terreno de la salud anímica, ay caray.
Qué horrible pregunta, doctor Freud. ¿En qué consiste la actitud humorística por la cual uno se rehúsa al sufrimiento? Por la cual uno pone de relieve que el yo es indoblegable por el mundo real, por la cual uno sustenta triunfalmente el principio de placer. Y todo ello, ¿en qué consiste la actitud humorística sin resignar, como lo hacen otros procedimientos de igual propósito, el terreno de la salud anímica? Sigo sin entender, maldita pregunta asquerosa. Ah, no sé qué quiere decir con esto. Uno se rehúsa. No, pero es que ¿de dónde diablos saca, querido doctor Freud? Todo ello sin resignar el terreno de la salud anímica. A ver, otra vez. ¿En qué consiste la actitud humorística en la cual uno se rehúsa al sufrimiento, pero sin resignar el terreno de la salud anímica? Ahí está. Ambas operaciones. Rehusar el sufrimiento. Yo no voy a sufrir, pero tampoco me voy a abandonar a la realidad. Es decir, no voy a, ni voy a sufrir, ni voy a quedarme indefenso frente al mundo. Ambas operaciones parecen inconciliables entre sí. Salud anímica. Debo decirles, queridas, queridos, que esta, estamos en el volumen 21. Llevo más o menos 800 horas frente a la cámara leyendo la obra de Freud. Más o menos desde el inicio de la pandemia. No leo diario, pero sí regularmente. ¿Podemos entender esta palabra salud anímica? Estas palabras como salud mental. Estoy forzando el texto un poquito, un poquito. Además de esta palabra, o estas palabras, en el volumen 21, la otra mención, y esa sí es literal, de salud mental, aparece en el volumen 1 y no aparece en relación a un texto médico de Freud. Es, si mal no recuerdo, una carta a un amigo suyo. ¿Qué quiero decir con esto? El psicoanálisis no es una disciplina que tenga como eje rector la salud mental. De hecho, podemos sostener una visión diferente del psicoanálisis hacia el ser humano que no incluye una cierta idea o noción de normalidad. El último congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis se llamó Todo el mundo es loco. Regreso al texto. Si nos volvemos a la situación en que alguien adopta una actitud humorística frente a otro, parece natural que la concepción que ya indique tímidamente, parece natural que la concepción que ya indiqué tímidamente en mi libro sobre el chiste, se comporta hacia el otro como el adulto hacia el niño, en la medida en que discierne la nulidad de los intereses y sufrimientos que le parecen grandes al niño y se ríe de ellos. Es decir, la actitud humorística es una actitud adaptativa y una actitud que urge transmitirle a los niños, porque nosotros mismos como adultos somos impotentes frente a nuestros propios sentimientos, somos impotentes frente a las demandas de nuestro propio cuerpo. Si yo no como, si yo no tomo agua, si yo no descanso, yo seré quien pague el precio de eso. Pero bueno, regresamos al texto, nota número 4. Véase el chiste, su relación con el inconsciente. Gracias. Ay, gracias. Así, el humorista gana su superioridad poniéndose en el papel del adulto. En cierto modo, en la identificación padre, es decir, yo soy el padre, y deprimiendo a los otros a la condición de niños. Deprimiendo. Fíjense el uso de la palabra. Y esto no se lo puedo atribuir tanto a Freud como sí a sus traductores.
Deprimiendo no es aquí una situación de oprimir, sino más bien rebajar, llevarlos a otros, a los escuchas, a los oyentes, a los testigos, a una condición de niños, donde yo les digo, los estoy cuidando. ¿Cómo? Demostrándoles que es posible superar las dificultades a través del humor, negándonos a sufrir. Esta hipótesis descubre el estado de cosas, pero no parece convincente. Uno se pregunta cómo llega el humorista a ponerse a la medida de ese papel. Pero recordemos la otra situación del humor, probablemente más o- temprana e importante, en que alguien dirige la actitud humorística hacia su propia persona para defenderse de ese modo de las posibilidades de sufrimiento. ¿Tiene algún sentido decir que se trata a sí mismo como a un niño? Yo creo que sí. Y simultáneamente desempeña frente a ese niño, que es el mismo o ella misma, el papel del adulto superior. Yo creo que sí. ¿Qué dice usted, doctor Freud? Opino que daremos un fuerte respaldo a esta representación poco creíble si tomamos en cuenta lo que las experiencias patológicas, neurosis, nos han enseñado acerca de la estructura de nuestro yo. Este yo no es nada simple, sino que alberga como su núcleo a una instancia particular, el superyo. Nota número 5, pero voy a continuar, con el que confluye muchas veces a punto tal que no podemos distinguirlos entre sí, mientras que en otras circunstancias se separa tajantemente de él. Nota número 5, véase el yo y el ello. Ahí Freud señala que solo puede reconocerse como núcleo del yo al sistema percepción-conciencia. Ajá. Gracias, Strachey. Sabemos que tú dices que tu maestro era un estúpido, pero bueno. Ah, esta nota es de James Strachey, el traductor, y básicamente lo que dijo es, Freud se está equivocando. Ay, gracias, Strachey. Besitos. Núcleo, el super yo. ¿Qué importa, maldita sea? Freud no es una religión. No lo deifiquemos, pero bueno. Continúo. Con el que confluye, es decir, yo y el deber ser que yo tengo, yo y mis valores morales, yo y lo que quiero de mí mismo, ajá, podemos unirnos al punto tal que pues, ya no se sabe si yo soy mis valores soy yo puedo fallarme, etcétera, y yo puedo castigarme. Ajá. El superyo es, genéticamente, heredero de la instancia parental, es decir, lo que yo pude hacer de la figura de mis papás. Mi papá me pedía que yo fuera de una manera, mi mamá me pedía que yo fuera de otra manera, y de eso algo obtuve. Me apropié de algo de eso. Ajá. A menudo mantiene al yo en severo vasallaje, es decir, te prohíbo el chocolate. Pero, ¿por qué? Porque te lo prohíbo. No. Y de hecho lo sigue tratando como antaño trataron los progenitores, los padres, ajá, o el padre al niño, ajá. Aquí es indistinto. Padre, no todos tuvimos padres, ¿verdad, doctor Freud? Usted sí lo tuvo. Dichoso, presumido este. Dice el texto. Entonces, obtenemos un esclarecimiento dinámico de la actitud humorística cuando suponemos que consiste en que la persona del humorista debilita el acento psíquico de su yo y lo traslada sobre su super yo. A este super yo, así hinchado, el yo puede parecerle diminuto, todos sus intereses desdeñables, insignificantes, y a raíz de esta nueva distribución de energía, al super yo puede resultarle fácil sofocar las posibilidades de reacción del yo. Fieles, es que miren, vivimos en una época, ustedes y yo, año 2024, en el cual todo el mundo se cree consejero en las redes sociales, en la cual en las redes sociales podemos encontrarnos a gente que comparte sus sufrimientos. Ustedes no lo hagan, queridas, queridos. Tengan mucho cuidado con la gente que los puede atacar en redes sociales.
Eh, Hay gente muy mala en este mundo, pero también, aprovechando el humor, podemos burlarnos de ellos, sin duda. Podemos también triunfar ahí donde la gente se cree superior. Es muy sencillo, de hecho. Voy a dejar mi comentario hasta aquí. Si ellos se creen súper, ¿cómo decirlo? No solo ellos terminarán siendo quebrantados por el mundo, por la realidad, sino que también ese espacio que hemos fundado de las redes sociales es tan superfluo, tan ridículo. Voy a continuar porque hay algo que me llama mucho la atención de ese espacio de las redes sociales, el mundo digital, pero ahorita no termino de tomarlo. Vamos a continuar. Fieles a nuestra terminología habitual, en vez de traslado del acento psíquico, tendremos que decir desplazamiento de grandes volúmenes de investidura, es decir, traslado de la importancia a un desplazamiento del afecto, grandes afectos. Cabe preguntar si tenemos derecho a representarnos estos vastos desplazamientos de una instancia del aparato psíquico a otra. Parece esta una nueva hipótesis ad hoc. Gracias, doctor Freud. ¿Qué es ad hoc? Permítanme. Ad hoc. Para referirse Ad hoc. a, para referirse a lo que se dice o hace solo para un fin determinado. Una nueva hipótesis eh, directa. Adecuado, apropiado, dispuesto especialmente para un fin. Apropiada. Ajá. Dejémoslo así. Una nueva hipótesis apropiada. Empero podemos recordar que repetidas veces, aunque no con demasiada frecuencia, hemos contado con un factor así en nuestros intentos de representación metapsicológica del acontecer anímico. Por ejemplo, supimos que la diferencia entre una investidura erótica de objeto ordinaria y el estado de un enamoramiento consiste en que este último caso se traspasa hacia el objeto una investidura incomparablemente mayor, de suerte que el yo se vacía en pos del objeto, por así decir. No me acuerdo de eso, pero bueno. Dice el texto, dice el traductor, perdón, véase Psicología de las Masas, Análisis del Yo. Ok, concedámosle esto al doctor Freud. Una cosa es enamorarse y otra cosa es desear. Ajá, me pareces atractiva, pero no estoy enamorado de ti. Ajá, si estuviera enamorado de ti, te estaría buscando todo el día, todos los días, y con una intensidad que muy probablemente te resultaría molesta. Y no quiero molestarte. Entonces, continúa el texto, a raíz del estudio de casos de paranoia, pude comprobar que las ideas de persecución se forman muy temprano y subsisten largo tiempo sin manifestar un efecto notable, hasta que luego, a partir de una determinada ocasión, reciben las magnitudes de investidura que les permiten volverse dominantes. Aquí Freud se pone un poquito técnico. Estas magnitudes, les soy sincero, realmente Freud tampoco habla mucho de magnitudes. Recuerdo, por ejemplo, el uso de magnitudes en tres ensayos de teoría sexual, el chiste, su relación con lo inconsciente, psicopatología de la vida cotidiana, la interpretación de los sueños, ajá. Pero de ahí en fuera no recuerdo el uso de la palabra magnitud. Es decir, aquí se busca, digamos, como que aterrizar en una parte de la doctrina freudiana llamada metapsicología.
Al principio de este mismo texto, Freud dijo, bueno, en el chiste yo hablé de economía, es decir, el manejo de energía entre los participantes del acto del chiste. ¿Cómo ocurre un chiste? ¿Por qué ocurre un chiste? ¿Qué pasa ahí entre dos personas? Pero eh, con lo que estamos viendo, al hablar de magnitudes, se habla de una dinámica, se habla de una intensidad, se habla de justo otra de las, ¿cómo decirlo?, de las caras de la metapsicología. Hablamos de metapsicología cuando hablamos de lo económico, digamos, el manejo de esas energías, lo tópico, ¿dónde ocurren ello, yo, super yo, consciente, preconsciente, inconsciente? Ajá. Eh, tópico y dinámico. Ujú. El movimiento. Aquí puedo estar confundiendo un poco la descripción entre económico y entre dinámico, pero tiene que ver con fuerzas, tiene que ver justamente con las magnitudes. Hablando de la paranoia, es decir, yo tengo miedo de que me puedan ver, yo tengo miedo de que la gente pueda saber mis pensamientos, aunque yo no los diga. Ajá. Ideas de persecución. Se forman, podemos decir, en la infancia y persisten sin esas ideas persisten sin notarse. Ahí están, pero no las vemos. Hasta que luego algo pasa y de repente esas ideas de persecución que pueden ser que están ahí desde la infancia, ¡pum! Son ideas dominantes, ideas que me dominan. Ajá. Nota número 7. Veas el texto sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad. Les dejo este texto en la descripción. Continúa Freud. Por eso, la curación de esos ataques paranoicos consistía menos en una disolución y corrección de las ideas delirantes, no es una psicoeducación, que en la sustracción de la investidura que estaban provistas. Y señalo, lo que Freud no propone es una psicoeducación. No es el psicoanálisis un método educativo. No es que el psicoanalista va a decir, estás pensando mal. No pienses eso, piensa esto otro. Ajá. Eso no quiere decir que la psicoeducación sea algo malo por sí solo. Tiene sus papeles, tiene sus practicantes, sus creyentes, pero eh, el psicoanálisis se inserta en otra figura humana, por decirlo así. Busca el psicoanálisis otras dimensiones, trabajar con otras dimensiones humanas, más allá del pórtate bien, porque si no, te pego. No, eso no es. Dice el texto, la alternancia entre melancolía y manía, hablando de más patologías de tiempos de Freud. Ajá. Podemos decir depresión o maníaco depresivo, ajá, entre sofocación cruel del yo por el superyo y emancipación del yo respecto de esa presión, nos impresionó como una migración de investidura de esa índole. Nota 8, pero continúo, que por añadidura podría aducirse para la explicación de toda una serie de fenómenos de la vida anímica normal. Nota 8 nos dice, véase duelo y melancolía. Ajá, se los dejo en la descripción. Dice el texto, si hasta ahora hemos hecho esto último en medida tan escasa, ello se debe a la reserva que hemos practicado, más bien digna de elogio. El campo en que nos sentimos seguros es el de la patología de la vida anímica, neurosis, ¿vale? Ahí hacemos nuestras observaciones, ahí adquirimos nuestras convicciones. Solo nos aventuramos a formular un juicio sobre lo normal cuando lo colegimos en los aislamientos y deformaciones de lo patológico. Una vez que hayamos superado esta aversión, discerniremos cuán grande papel les incumbe para la inteligencia de los procesos anímicos, a las constelaciones estáticas, así como a los cambios de vía dinámicos de la cantidad de investidura energética. Otra vez, a ver, aquí. Podemos hablar de normal solo cuando hemos identificado lo que es normal para una sola persona. Y como eso normal, de todos modos, presenta procesos que lo alteran a él o a ella. Ujú.
Mi normal no es lo normal para ustedes. Lo que ustedes consideran normal podría ser anormal para mí, pero cada uno tiene el derecho de aproximarse al mundo como mejor pueda. Ujú. Y en esa aproximación yo me acerco al mundo, de todos modos, surgen ciertos procesos, ya sea de aislamientos o deformaciones, que me llevan a padecer, que me llevan al dolor. Ajá. Continuamos. Esto lo repito, una vez que que hayamos superado esta aversión, discerniremos cuán grande papel les incumbe para la inteligencia de los procesos anímicos a las constelaciones estáticas, así como a los cambios de vía dinámicos de la cantidad de investidura energética. Básicamente, yo cambiaré. La vida misma me requerirá ciertas cosas y al mismo tiempo puedo yo apoyarme, dice el texto, constelaciones estáticas. No puedo evitar señalar la relación de esto con la pulsión y también la importancia del malestar en la cultura en el desarrollo que estamos leyendo. El malestar en la cultura, digamos, si mal no recuerdo, también era el segundo capítulo que habla mucho sobre felicidad. Habla de procesos pulsionales, necesidades, deseos con los cuales yo estoy familiarizado y deseos míos con los cuales yo no estoy familiarizado. Todos nos componemos de los dos. Cosas que nos permitimos y cosas que no nos permitimos. Ajá. Eso lo entiendo por la palabra constelaciones. Ujú. Estáticas. Continuamos. Entonces, opino entonces que merece considerarse la posibilidad aquí propuesta. En una determinada situación, la persona sobreinviste, llena de mucha energía, de mucha tensión, de pronto a su super yo, y a partir de este modifica las reacciones del yo. Ujú. Es decir, de repente nuestros valores, nuestra identidad cobra tan fuerza que esa fuerza termina por modificarnos en nuestra identidad, eso que podemos ver de nosotros mismos. Ajá. Lo que conjeturo respecto del humor haya también una notable analogía o comparación en el campo emparentado del chiste. En cuanto a la génesis del chiste, el origen, debí suponer que un pensamiento preconsciente es librado por un momento a la elaboración inconsciente, y el chiste sería entonces la contribución de que lo inconsciente presta a lo cómico. De manera por entero semejante, el humor sería la contribución a lo cómico por la mediación del super yo. Nota 9 y 10, veas el chiste de su relación, bla, bla, bla. En todo lo demás tenemos noticia del super yo como de un amo severo. Se diría, se dirá que armoniza mal con este carácter el hecho de que consienta en posibilitar al yo una pequeña ganancia de placer. Es cierto que el placer humorístico nunca alcanza la intensidad del que se obtiene en lo cómico o en el chiste. Nunca se desfoga en risa franca. También es verdad que el superyo, cuando produce la actitud humorística, no hace sino rechazar la realidad y servir a una ilusión. Pero atribuimos un valioso carácter, sin saber muy bien por qué, a este placer poco intenso. Lo sentimos como particularmente liberador y enaltecedor. Estoy sustituyendo algunas palabras, ¿vale? Que yo usualmente no uso. En efecto, la broma que constituye al humor no es lo esencial, solo tiene el valor de una muestra. Lo esencial es el propósito que el humor realiza, ya sea firme en la persona propia o en una ajena. Quiere decir, véanlo, ese es el mundo que parece tan peligroso. Un juego de niños. Bueno, nada más que para bromear. Bueno, nada más que para bromear sobre ese mundo terrible y peligroso. Un mundo bueno para nada. Ajá. Si es de hecho el superyo quien en el humor habla de manera tan cariñosa y consoladora al yo, temeroso, amedrentado, ello nos advierte que todavía tenemos que aprender muchísimo acerca de la esencia del superyo.
Por lo demás, no todos los hombres son capaces de la actitud humorística. Es un don precioso y raro. Muchos hasta son incapaces de gozar del placer humorístico que se les ofrece. Y por último, si mediante el humor el superyo quiere consolar al yo y ponerlo a salvo del sufrimiento, no contradice con ello su descendencia de la instancia parental. Fin del texto El humor, y están viendo en pantalla el título del siguiente texto. Ya estamos avanzados en el volumen 21. Creo que llevamos un poco más de la mitad, pero volumen 21, 22 y 23 y terminamos toda la obra de Sigmund Freud. Al menos en edición Amorortu. Ya vendrán otras ediciones, otras traducciones, la biografía de Freud, Melanie Klein y Jacques Lacan. Chicas, chicos, nos vemos pronto. Bye.